profecías en Éxodo, en el capítulo 19, Israel en Sinaí, y en el versículo 5, ahora pues, si diréis, oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Trabajadores del santuario celestial o ministros. Así como el santuario terrenal hubo trabajadores que fueron los sacerdotes terrenales, también en el santuario celestial, que es el santuario del nuevo pacto, tiene su verdadero trabajador celestial, que es Cristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. Hechos capítulo 4 y versículo 14. Cristo no se hizo sumo sacerdote a sí mismo, sino que fue llamado por Dios. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hechos capítulo 5 y versículos 5 y 6. Así como él al sacerdote terrenal, antes que empiece a trabajar, se le proveyó de una ropa especial para que pueda ejercer su sacerdocio. Éxodo capítulo 28 y versículo 2 y 4. Así también el sumo sacerdote celestial tiene su vestimenta especial, como dice Daniel, y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de ufaz de igual manera el profeta Juan, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Daniel capítulo 10 y versículo 5. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 13. El sumo sacerdote terrenal sobre su corazón llevaba el pectoral, y en las piedras del pectoral estuvieron escritos los nombres de los hijos de Israel permanentemente cuando entraban
va delante de Jehová. Éxodo capítulo 28 y versículo 29. Así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, llevaba sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. El salmista dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Salmos capítulo 40 y versículo 17. Aarón, el primer sumo sacerdote terrenal, antes de empezar su ministerio sacerdotal terrenal, primeramente fue ungido y consagrado. Levíticos capítulo 8 y versículo 12 y 33. También 40 días después, la resurrección, Cristo ascendió al cielo, y antes de empezar su ministerio sacerdotal celestial, tuvo que ser ungido y consagrado. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Que esté totalmente lleno tu iglesia tuya, Padre mío, para que tú nos hables, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón, para que así nosotros lo pongamos por obra, tus santas palabras que tú te diriges hacia nosotros, Señor. Oh mi Señor Jesucristo, bendito y alabado sea, Señor. Hoy día, Padre Santo, te pedimos por todos nosotros que estamos siempre fiel a ti, Señor. Y te pedimos también por las hermanitas que no vienen, Señor. Quizás, Señor, tú, Padre Santo, sabes dónde están, dónde caminan. Señor, corrígelas. Recuérdales, Señor, que tienen que estar hoy día contigo, hoy día sábado, porque es tu día santo, Padre Dios. Bendito eres por siempre y para siempre, mi Señor. Señor, hoy día te pedimos nuevamente, suplicándote y implorándote, Señor, a tus pies por la salud de los que te vamos a mencionar. Hoy día en especial te pedimos por Angelito, que está en un hospital sufriendo, Señor, de este terrible mal, Padre Santo, que pareciera que ya son las plagas que tú mencionaste en tus santas palabras, con este cáncer, Padre. Señor, te lo pido, te lo imploro, te lo suplico, Señor, que le hagas llevadero tu enfermedad. Y si tú lo quisieras, Señor, perdónale a sus padres, perdónale a él y dale la sanación, Señor. Y dale más que todo, que sane su corazón de quizás, Señor, del olvido y nunca recordar que había un Padre Celestial, había un Hacedor que eres tú, Señor, que nos has hecho y los has hecho a su semejanza, Padre Dios. Perdónalos, Señor, y perdona a sus padres, Padre mío. Tantas veces les había hablado sobre tu santo camino, sobre tus santas bendiciones, el que andemos en tus caminos de tus mandamientos. Perdónalos, Padre mío, y perdónalo también a este jovencito. Oh Padre Santo, dale, si así no fuera, Señor, dale, Señor, que sea con más llevadero y con más, Señor, arrepentimiento sus dolores de su cuerpo, Padre Dios. Señor, también quiero llevarle, ahora que, Señor, está incrustado en una cama, oh Padre Dios, Señor, que lo acepte, Padre mío. Todavía es joven, Señor, joven todavía. Oh Dios bendito, Señor, te lo suplico, te lo imploro, Señor, perdónalos a toda esa familia, Señor. Y dale la salud, Señor, si tú lo quieres, si tú lo permites, Padre Dios. Te lo ponemos, Señor, en tus manos.
a esta criatura, a este jovencito, Ángel, Señor. Igualmente, Padre Santo, también te pedimos, Padre mío, por Josecito también, Señor. Perdona también a sus padres, Señor. Te lo suplicamos, te lo imploramos. Perdónalo, Señor, porque no se acercan a ti. A él, Señor, es un niño. Y tú sabrás, Señor, tú sabrás y cómo tenerlo en tu corazón, Padre mío. Pero hazle más llevadero, Señor, el tiempo que esté todavía así, con sus ayes, Padre Santo. Porque tú, Padre mío, eres un Padre amoroso, amoroso Padre Santo, celestial, Rey de reyes y Señor de señor. Padre Dios, estos, Señor, te los ponemos, Señor, en tus brazos, en tu mirada de clemencia, Señor. Míralos, escúltalos, Padre Santo, y bendícelos, Señor. Padre Dios, te pedimos también, Señor, por todos los hogares de tus hijos que ya te conocen. Y pedimos también por aquellos que no te conocen, Señor. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Y te pedimos también por todos los enfermos, por todos los accidentados y por todos aquellos del mundo entero, aquellos que te conocieron y se olvidaron de ti, o aquellos que no te conocen también, Señor. Ten piedad y perdónalos a todos, Padre Dios. Bendito eres por siempre y para siempre, mi Señor Jesucristo. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor. Alabado seas en las alturas donde estás, Señor, con la corte de tus ángeles. Bendito seas, mi Señor. Amén. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. ¿A dónde tendrían que pasar este pueblo? Al río Jordán. Al rey. Iban a pasar por el río Jordán, pero ¿a dónde? A Canaán. A Canaán. Iban a pasar por el río Jordán, pero a la tierra prometida por el Señor Dios, a Canaán. En el versículo 2 dice: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Miren, en la palabra de Dios había esta palabra que dice los oficiales. Así como en este mundo que estamos, decimos los oficiales. Hay en ciertas instituciones públicas oficiales, ¿no? Miren aquí también la palabra de Dios, y en aquellos tiempos también había los oficiales. Por eso dice, recorrieron el campamento. Y en el versículo 3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ¿quién? Ella. En pos de ella. ¿Qué había en la arca que llevaban del pacto? ¿Qué llevaban ahí adentro? Los 10 mandamientos. Las tablas de piedra, los 10 mandamientos que le grabó con su propio dedo y le entregó a su siervo Moisés. Y a la vez el siervo Moisés, porque ya no pasaba para el río Jordán, porque ahí él terminó sus días, falleció, entonces llevaban ahí el pueblo que era conducido por ¿quién? ¿Quién conducía ahora al pueblo? Josué conducía al pueblo, hermanos. Muy bien, entonces sabemos ya que entonces ya se iban en el arca del pacto de Jehová. Por eso dice, en el arca del pacto de Jehová, porque ese era el pacto que el Señor Dios tiene con sus hijos, que somos todos nosotros. Y en el versículo 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no acercaréis
a ella. Claro, si ellos no habían caminado esos caminos, recién entraban a tomar esa posesión. El pueblo de Israel, guiados por su siervo ahora, ¿por su siervo quién? Josué, por su siervo Josué. En el versículo 5, y Josué dijo al pueblo, ya era Josué el que había tomado el liderazgo, era el líder ahora del pueblo de Israel. Dice así, y Josué dijo al pueblo, dice, santificaos, porque Jehová hará, dice, miren, dijo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas, maravillas, no dijo una maravilla, sino maravillas entre vosotros, entre vosotros. Es que si nosotros nos acercamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Él hace maravillas en nosotros. Ahora, no estoy hablando de aquel, ahora. Porque el Señor no mueve un dedo si no se lo pedimos en oración. Si no doblamos las rodillas y no se lo pedimos, Él no mueve un dedo. Si se lo pedimos, el Señor actúa. Eso, hermano. El Señor actúa. Entonces, miren lo que dice. En el versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad del arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ya entonces, estos sacerdotes, los levitas, ¿tenían que trabajar para el pueblo o solo tenían que obedecer y trabajar para vuestro Dios? ¿Para quién eran, hermanos, estos sacerdotes? Para nuestro Dios únicamente, porque los había tomado para que le sirvieran a Dios. Y el pueblo tenía que sostener a esos sacerdotes, que son los levitas, porque solamente ellos se encargaban de servir al Creador, a nuestro Dios. Es lo que tenemos que entender. En el versículo 7 dice, entonces Jehová dijo, escuchen, miren, cuando nos dice la palabra, entonces Jehová, pongan en conciencia que nos está hablando a nosotros, ahora mismo, en este instante nos está hablando a nosotros, nos está hablando. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte, miren lo que le decía, a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. O sea, Él nos está hablando, así como estuvo con Moisés y estuvo con Josué, Él está ahora con nosotros. Él está ahora con nosotros. Él nos está hablando a nosotros. Ustedes no están escuchando están escuchando la palabra de Jehová, nuestro Dios. Así que si ustedes no se equivoquen, que van a decir, me estén mirando, ustedes me estarán mirando, pero es la palabra de Jehová, vuestro Dios. En el versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes, que dice, que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua, miren lo que dice, tú pues mandarás a los sacerdotes. ¿A quién le estaba diciendo que tú pues mandarás? ¿A quién? ¿A quién se refería? A Josué. A Josué, porque Moisés ya no estaba. Ahora era el líder, el liderazgo era Josué. Entonces ya Moisés ya había muerto, porque él no pasaba el río Jordán, que le dijo el Señor, tú no pasarás. Solamente iba a pasar Josué con todo el pueblo a la tierra de Canaán. Entonces dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevarán el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, dice, pasaréis en el Jordán, Rishim, pasaréis
en el Jordán. Y en el versículo 9, y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos, acercaos, y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Es como si yo les digo ahora: escuchen, no me miren a mí, escuchen la palabra de nuestro Dios. Él me habla a mí y les habla a ustedes. No es como que piensan muchos de que eso fue en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que están oyendo? Entonces, ¿qué es lo que van a obedecer ahora? ¿Qué es lo que están oyendo y qué es lo que van a obedecer? Si piensan que eso estaba en el pasado, pues eso estaba en el pasado y está ahora, porque lo que fue antes, sombras y símbolos, ¿para cuándo era? ¿Para ese tiempo o para ahora? Para ahora, hermanos. Entonces ahora se den cuenta que está hablándoles el Señor Dios a ustedes de frente. Así, eso es lo que quiero que entendamos, hermanos, entendamos eso. Entonces, sigue hablándonos y dice el Señor, y en el versículo 10, y añadió Josué, dice, en esto conoceréis, miren, añadió, o sea que él añadió esa palabra, añadió Josué, dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al ateo, al ebuseo y al fariseo, dice jergeseo y al amorreo y al jebuseo. Miren, el Señor Dios iba a echarlos para que ellos tomaran posesión en la tierra que les había prometido, porque Él prometió que esas naciones, esos pueblos tenían que heredar su pueblo, porque esas naciones, esa gente no adoraba a Dios, ellos no adoraban al Dios vivo, a nuestro Creador, ellos adoraban a otros dioses, y el Señor los destruyó, que no quedó nada para que tomaran de heredad su pueblo de Israel. ¿Cómo puede suceder y está sucediendo quizás en estos momentos que se destruirá naciones, pueblos, lo destruirá el Señor para darles a sus hijos como heredad? Como que se ve también que ya les ha dado una prueba, pero no la han acatado, no la han guardado, pues será entregado para el mal, para destrucción y para acabar. Y eso por su dureza de corazón, por su incredulidad del pueblo. Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de vuestro Creador. Muy bien, ven, ahí, de eso, en el versículo 11 que dice: he aquí el arca del pacto del Señor, dice, de toda la tierra, miren, de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Miren? ¿Han entendido? He aquí el arca del pacto del Señor, de toda la tierra del Señor, es toda la tierra del Señor. Pero miren, qué clarito nos habla el Señor y qué clarito ven nuestros ojos. Lo que vemos, y si nos damos cuenta de sus palabras, vemos que se está cumpliendo las palabras que dijo el Señor y lo ven nuestros ojos. Pero se hace las cosas en desconocimiento de la palabra de vuestro Dios, de sus mandatos, de sus leyes, de sus estatutos. Y entonces Satanás hace tiras por intermedio de aquellos hombres que se creen que ponen la ley. Y solamente destrozan y dañan lo que hizo el Señor Dios para sus hijos. Esto es lo que tenemos que entender, hermano. Esto es lo que tenemos que entender en la palabra de vuestro Dios. Dice en el versículo, dice: tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Tomad. Miren, cuando dice tomad, escúchenlo bien, está hablando el Señor Dios. Es como a nosotros nos está hablando, dice: tomemos sus mandamientos o los dejamos.
que nos está hablando ahorita, en este instante, no es que nos está hablando para el olvido, sino nos está hablando para este instante, para que nosotros lo pongamos por obra. Hermanos, no es como piensan muchos quizás hermanos o iglesias que están hablando para el futuro, pero el futuro ya está entre nosotros está el futuro. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la misericordia, en el tiempo de buscarlo a Jesús, en el tiempo de entregarnos a Él y en el tiempo del perdón, hermanos. Miren lo que dice, por eso dice, miren lo que dice la palabra. Tomad pues ahora 12 hombres. ¿Sí? Le está hablando Jehová, Dios. Es como si diría un pueblo, toma estos hombres para que tú puedas llevar como autoridad este pueblo, pero siempre y cuando que conozca Jehová, Dios, siempre y cuando que sepa sus mandamientos, mandatos, leyes, estatutos, decretos, ordenanzas. Pero hermanos, no se equivoquen, también hay Satanás quien rige los corazones de los hombres. También hay, hermanos, también hay aquellos que rigen esos corazones, porque también solamente, hermanos, toma sus huesos, su pellejo, sus trapos, pero el espíritu, esos hombres, hermanos. Porque la primera familia, o sea, los primeros que sacó de Egipto, se murieron todos, ¿dónde? En el desierto. Se murieron todos en el desierto. Los 40 años que estuvo ahí terminó esa generación. La generación que pasa al otro lado, por el río Jordán, que pasa a la tierra prometida de Canaán, eran ya los hijos. Por eso es que dice que sacará, que dijo Tomás, que sacara que dice, pues ahora 12 hombres de la, dice aquí, de las tribus de Israel. O sea, de cada tribu sacaba uno, ¿no? Muy bien. En el versículo 13 dice, y cuando las plantas, hermanos, de los pies, escuchen, no plantas, sino plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor, miren lo que dice, hermanos, en este versículo 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor, de toda, ¿qué? De toda la tierra. ¿Por qué, pues, hermanitos, siempre la palabra del hombre no se dan cuenta? Mi casa, mi parcela, mi esto, mi el otro. No hay nada de nosotros. ¿Ustedes van entendiendo, hermanitos, eso? No tenemos, es todo de Él. Él es el que ha creado la tierra. Él es el que ha creado la luz. Él es el que ha creado la lluvia. Él es el que ha creado las plantas, todo. Solamente nos las está prestando para que nosotros nos sirvamos de ellos y después pasarán a otros, ¿sí o no? Eso es lo que dice. No hay como el hombre, por la ignorancia de la palabra de Dios, por la incredulidad, por el duro de corazón, nunca agarra estos santos libros, nunca o va al lugar donde pueden explicarle, donde puede aprender, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Quién no quisiera saber la verdad? Pero no van. Porque sus corazones están duros, porque está manejado por Satanás, por el diablo está manejado esos corazones, porque ya han salido desde el nacimiento, les pertenecen. Porque cuando solo llegamos al bautizo, después de una conversión con nuestro Señor Jesucristo, y después de esas santas aguas bautismales, donde el pastor levanta la mano y pide al Espíritu Santo que sea liberado, bautizado bajo de esas aguas, recién viene a ser hijo de Dios. Mientras no, es hijo del diablo, hijo de Satanás, hijo del pecado,
porque nuestros padres pecaron desde el principio. Por eso que quiero que entendamos estas palabras, estas profecías, que quede grabado para lo siguiente, si Dios lo permite, que yo todavía esté al lado de ustedes y no me lleve el Señor Dios a su lado. Entiéndanlo, hermanos, entiéndanlo ustedes, jóvenes, niños, que quede grabado, porque después de mi partida uno tendrá que tomar el liderazgo de esta iglesia. Así como tomó que Moisés fue el que el Señor dijo: hasta acá, tú te mueres acá y no vas a pasar, y tomó el liderazgo Josué. Así también será de ahora. Habrá otro que tome. Entonces, atiendan lo que les dice vuestro Dios. Muy bien, miren lo que entonces nos dijo el Señor Dios, que le dijo. Le dijo así entonces, dijo, en el versículo 13, que les dijo: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asisten, y miren, se asisten en las aguas del Jordán, y las aguas del Jordán ¿qué dice? Se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán. ¿En dónde? En un montón. Porque las aguas, dice que el río Jordán se abrió para que pasara a su pueblo. Porque el río Jordán seguramente era grande, hondo, de agua. Debía seguro ser una cantidad de agua muy grande. Entonces se hicieron para los lados, para que pasara su pueblo, seguramente, ¿no? Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Y dice: se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca ¿de qué? El arca del pacto. Porque era el arca del pacto. ¿Por qué dice el pacto que llevaban? Porque ahí llevaban las tablas que el Señor Dios, Jehová, le dio a Moisés, sus mandamientos de su ley, sus estatutos, sus decretos y sus ordenanzas para el pueblo, para su pueblo, para sus hijos de este planeta Tierra, hermanos. Es lo que debemos entender en la palabra de vuestro Dios. Dice, cuando dice en el versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Ve? De la siega. En el versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Dice, de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían del mar del Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, o sea, allí en la tierra de Canaán. Ahí había pues gente, ahí había pueblos, había también ahí seguramente este rey, debe ser un rey, ¿no? Pero acá dice a la dirección de Jericó. En el versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Quién dividió las aguas y hizo que secara para que pasara su pueblo? ¿Josué? Nuestro Señor Dios, por supuesto. Él era el que hacía todo. Y solo Josué obedecía las palabras que le había hablado el líder que era Moisés. Porque Dios le había hablado a Moisés, pero ahora también él obedecía a vuestro Dios
porque ahora le hablaba directo a Josué, el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Muy bien. ¿Ven cómo nos vamos conociendo lo de nuestro Dios? Aquí vamos para el otro sábado. Ustedes van a escudriñar bastante, van a escudriñar en Josué el capítulo 14 y dice el versículo 1 hasta el versículo 12. Esto quiero decir, 24. Ahí para que ustedes puedan entender. Nos vamos al Segundo Testamento, hermanos, ahora. Nos vamos al Segundo Testamento, a San Lucas. A San Lucas. Vamos a San Lucas en el capítulo 12. Capítulo 12. En el capítulo 12 y el versículo 1, la levadura de los fariseos. ¿Qué es una levadura? Nosotros por levadura conocemos en la tierra, que dice mucho, que ¿a quién le llaman levadura aquí en la tierra, hermanos? Levadura que hacen el pan. Ah, la levadura que hacen el pan, hermanos, ¿no? Eso le dicen, la levadura trae porque para hacer el pan, pero aquí es la levadura de los fariseos. Miren, ahora vamos a saber qué es en la palabra de Dios la levadura de los fariseos. Entonces, estamos en el capítulo 12 de San Lucas y comenzando el versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Qué nos dice en estas palabras nuestro Señor Jesucristo? Dice así: en esto juntaos, miren que dice, en esto dice, en esto juntándose por millares, dice, por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, está hablando el Señor Dios. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, miren cuánto de gente le seguía al Señor cuando se atropellaban, ¿no? Tenemos que entender eso, cuánto de gente se volcaba a seguirlo a nuestro Señor. ¿Y qué dice? Y sigue hablando, dice, miren lo que dice el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la, ¿qué es? Hipocresía. Que es la hipocresía. ¿Ven? Los fariseos, ¿quiénes son? Son los falsos profetas, son los falsos hombres en esta tierra. La mentira, el engaño, la envidia, la traición. Por eso es que hablan así, son hipócritas, porque por delante nos saludan y dan la vuelta y ¿qué están haciendo? Están hablando mal de nosotros. Esos son lo que dice aquí en la palabra de Dios. En el versículo 2 dice, porque nada hay encubierto que no haya dice, de descubrirse. Miren, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué cosa hay oculto? No hay nada oculto. Tarde que temprano se sabe las cosas que se ha hecho, y qué triste cuando se sabe de lo malo, pero qué hermoso, qué hermosura que es cuando se sabe de lo bueno. Qué hermosura, cómo nos resplandece nuestros ojos, nuestra cara cuando sabemos una cosa bonita, una cosa buena, nos resplandece porque está bien, porque vemos que está bueno aquello. Pero cuando está malo, nos entristece a los que realmente hay dolor y conocemos a Dios, pero a otros no, los pone peor. ¿Ven? Es lo que tenemos que entender en estas santas palabras. ¿Y qué dice acá? Miren lo que dice. Dice así: no hay ni oculto que no haya de saberse. En el versículo 3, por tanto, todo lo que habéis dicho, miren, todo lo que habéis dicho, miren, habéis dicho en tinieblas, o sea que lo ha dicho en oscuridad de su mente. No está hablando que en tinieblas que estaba oscuro, sino en oscuridad de su mente, de su corazón, hermanos. Es lo que quiere decir aquí. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído
dice, en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Dan cuenta, hermanos? Que no está diciendo que lo hablaste, sino en esa oscuridad de nuestro corazón, hermanos. Porque está importando, como dice, habéis dicho, dice, en tinieblas de nuestro corazón. Porque si conociéramos al Señor Dios, que a Él no le gustan las cosas malas, ¿por qué tendríamos que estar murmurando, ni hablando, ni haciendo las cosas malas que hace el ser humano en este planeta Tierra, hermanos? Muy bien. Ahora, para que entendamos de estas tres palabras que nos habla nuestro Dios, nuestro Creador, vamos ahora a San Mateo, al capítulo 16, hermanos. Capítulo 16 de San Mateo, para entender mejor la palabra de vuestro Dios. Capítulo 16, hermanos, busquemos para así entendemos mejor la palabra de vuestro Dios. Dice así, en el capítulo 16 y el versículo 6, miren lo que dice la palabra de Dios, miren lo que dice. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura quería decir de sus intrigas, de su maldad. Ellos tenían su corazón llenos de envidia, llenos de maldad, llenos de intriga, llenos de todo lo malo. Esos tenían los fariseos y los saduceos, hermanos. ¿Ven? Vamos ahora a San Marcos, al capítulo 8. Al capítulo 8 de San Marcos, hermanos. Busquemos para que así podáis entender las palabras de vuestro Dios. Si no siempre digamos que no sabíamos, sabemos muy bien, hermanos. Capítulo 8 y versículo 15. Y versículo 15, hermanos. Del capítulo 8 de San Marcos y el versículo 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y Él les mandó, diciendo, mirad, porque Él, ¿a quién se refiere que mandó? Él, ¿quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Por eso dice, y Él les mandó diciendo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de ¿quién? ¿De quién más estaba ahí? De Herodes. Porque él estaba lleno de maldad, porque él vivía el adulterio, vivía el pecado, porque vivía con la mujer de su hermano. Por eso, lleno de maldad, miren cómo está. ¿Y dónde está Herodes? ¿No está Herodes en profecías? Miren dónde está, miren, hermanos. Pues, y él les mandó diciendo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, de su maldad, de su pecado, de toda su maldad de pecado que estaba. Les dijo el Señor Dios Jesucristo. Vamos ahora a San Marcos, al capítulo 4, ahí. San Marcos, capítulo 4, ahí nomás que estamos. Retrocedamos un poquito atrás. 4, capítulo 4. Y el versículo 22. Y el versículo 22. Capítulo 4 y el versículo 22. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir ¿a qué? A la luz. Nada puede ver oculto, porque algún día se va a saber. Algún día se va a saber, va a salir a la luz. Porque Satanás podrá tenerlo oculto mientras, pero porque lo hizo pecar, lo hizo caer, pero algún día va a salir afuera eso. Va a salir y se va a saber, hermanos. Es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios. Vamos a San Lucas, al capítulo 8, el versículo 17. San Lucas 8 y el versículo 17, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 8 y versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado,
ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir, ¿a dónde? A la luz. ¿Ya ven? No dice mucha gente, hace sus cosas lejos. Si quiere robar, va a robar lejos. Pero tarde que temprano se va a saber. Por algo que se olvidó, por algo, porque el diablo no puede hacer las cosas perfectas, solo Dios. Y se va a saber lo malo que hizo y va a salir a la luz. Por eso mejor, hermanos, andemos en el camino de la luz, 1000 veces en el camino de la luz, para que siempre andemos con ese resplandor de la luz, pero no en las tinieblas, que quiere decir que nos estemos ocultándonos, que no nos vea fulano, que no nos escuche fulano, que esto, que el otro, porque nuestro corazón está en tinieblas, hermanos. Es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios. Vamos ahora, muy bien, ahí nos ha dado a entender estas 3 palabras de la levadura de los fariseos, que está en el capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 3. Miren cuánto nos ha dado para entender, hermanos, la palabra de Dios. Y ustedes pueden escudriñar dónde vamos. Muy bien, vamos a seguir, que nos va a seguir hablando nuestro Dios. En el mismo capítulo 12 de San Lucas, y el versículo 4 y 5 y 6 y 7. En la introducción es, ¿a quién se debe temer? Esa es la introducción. ¿A quién se debe temer? Miren ahora, hermanos. En el versículo 4 dice, mas os digo, miren, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Pero ¿quién estaba diciendo, mas no temáis, amigos míos? ¿Quién decía eso? ¿El hombre o decía el Señor Jesús? Señor Jesús. El Señor Jesús. Él es el que estaba hablando. Por eso le dijo, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Miren, no temáis a los que matan el cuerpo. Miren, mantengan eso, el cuerpo. Y después nada más pueden hacer cuando matan al cuerpo. En el versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar, ¿a dónde? ¿A dónde lo va a echar? En el infierno. Entonces, ¿de quién debemos temer? ¿A quién debemos temer? De pecar. A Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Si pecamos, Él tiene, porque el otro mata al cuerpo y se acabó. Lo mata al cuerpo, listo, matan. Y muchas cosas de pecado, lo mata al cuerpo. A ese no debemos temer, dice, pero nosotros debemos de temer, dice pues en el versículo 5, pero os enseñaré, por eso dice, os enseñaré, que está enseñándonos el Señor. ¿A quién debéis temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed, miren, si os digo a este temed, no se vende 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni con uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valís vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué está contado para el Señor? ¿Qué está contado? Los cabellos de nuestra cabeza. Si está contado nuestros cabellos, que nosotros no lo podremos contar, entonces, ¿cuánto más valemos para Él, hermano? ¿Se dan cuenta, hermanos, que aquí está la salvación del hombre? Pero el hombre se pierde cada día se pierde porque jamás quiere conocer estos santos libros que encierran los mandatos, las palabras del autor de la vida, de nuestro Dios, el que nos creó. Y siguen pecando y siguen mintiendo y siguen haciendo pecado, hermanos. Muy bien. Ahí dice lo que nos dice aquí el Señor.
Y en el versículo, vamos ahora, para después entender lo que nos dice aquí. Dice, en el mismo capítulo 12, y el versículo 8, 9, 10, 11 y 12. El que me dice, el que me confesare delante de los hombres, dice ahí, miren, pero vamos para que entendamos aquí esta palabra de lo que nos ha dicho, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues más valís vosotros que muchos pajarillos. Vamos a San Mateo al capítulo 10, hermanos. Vamos a San Mateo al capítulo 10. Busquemos, para que así podamos entender sus palabras de nuestro Señor. Capítulo 10. Al capítulo 10 de San Mateo y los versículos 26 y 31. 26 y 31, hermanos. Miren lo que dice el Señor. En el versículo 26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Ve? Miren, que dice, ni oculto que no haya de saberse. Y en el versículo 31 que dice, así que no temáis más, valís vosotros que muchos pajarillos. ¿Ve, hermanos? Ahí estaba la respuesta de lo que nos ha hablado aquí, a quién se debe de temer. Ahora, vamos ahora en el mismo capítulo que les dije, 12, y el versículo, dice el versículo 8. El que me dice, ¿a quién se debe de temer, no? Dice, el que me confesare delante de los hombres. Es lo que nos va a hablar el Señor aquí. Muy bien. ¿Qué dice? Dice así, en el versículo 8. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ¿qué? ¿Delante de quién? Delante de los ángeles de Dios. Delante de los ángeles de Dios. O sea, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo aquel que no lo niegue, que diga, yo soy de Cristo Jesús. Sí, por decir, ¿tú qué religión eres? Yo soy adventista. ¿Ya? Aunque no somos los adventistas de la misión, pero somos los adventistas de la iglesia verdadera, de su palabra, de nuestro Señor. Pero estamos muy escritos en su corazón y en su mente de nuestro Señor, porque en la palabra de Dios está su nombre, de su iglesia adventista del séptimo día, en la palabra de Dios, en estas santas escrituras. Entonces, eso es lo que tenemos que entender en la palabra de nuestro Dios. Por eso dice, nosotros no tenemos por qué vamos a decir no soy y me voy a ocultar. Sí, yo soy adventista del séptimo día, porque está escrito en su palabra del Señor, que escribió en el monte de Sinaí y le dio los mandamientos de su ley a su siervo Moisés. Y nosotros somos la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Sí, hermanos. Por eso es que no tenemos por qué decir, no, yo no te veo allá, no te conozco. Y no, hermanos. En la niña de los ojos de vuestro Dios está este pequeño remanente para nuestro Dios. Para Él valemos, ¿qué dijo? Más que los pajarillos. Exacto. Más que los pajarillos, que el montón de pajarillos. Por eso que tenemos que entender, pongan atención, porque miren, les vuelvo a decir, no temáis, pues más valís vosotros que muchos pajarillos. Pues nosotros somos más que esos pajarillos. Muy bien, eso es lo que quiere. Por eso es que dice el Señor, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare
delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. En el versículo 10, a todo aquel que me dijere alguna palabra, miren, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Miren lo que dice en el versículo 10, pongan atención, hermanos. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Contra quién? Contra el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios, nuestro Señor, porque fue Espíritu, que nadie lo vio, pero sí se le oyó. Pero cuando lo vimos, cuando lo vieron los hombres en este mundo, cuando vino en el Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo, lo vieron de frente, cara a cara, porque vino en el Hijo del Hombre, hermanos. Para quienes, por eso es que dice, será perdonado, dice, el Hijo del Hombre le será perdonado, por eso es que dice, pero al que blasfemiare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hermanos, y en el versículo 11, cuando dice, trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis, porque cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. ¿Por qué? Porque no está el Señor Jesucristo en cuerpo como hombre, pero está el Espíritu Santo entre nosotros. Porque ¿qué dijo cuando el Señor estuvo con sus apóstoles en el monte de Pentecostés? ¿Qué dijo? Los apóstoles les dijeron que no querían que se fueran, pero les dijo, no os preocupéis, porque no los voy a dejar solos. Los voy a dejar, ¿qué dijo? ¿Qué les iba a mandar? ¿Con quién iba a dejarnos? ¿Con quién iba a dejarnos a todos? Con el Espíritu Santo. Que entonces dice que descendió del cielo fuego, y todos los apóstoles que estaban ahí, y todos los que estaban con una lucecita en su cabeza. Y entonces estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Por eso es que dijo, ahora no estamos con el Señor Jesucristo como hombre que estuvo aquí en la tierra, pero está el Consolador, el Espíritu Santo entre nosotros. Él es el que nos cuida, Él es el que nos ve, Él es el que está constantemente al lado de nosotros. El Espíritu Santo, como estuvo en el principio, cuando Él creaba todo este planeta Tierra, era el Espíritu Santo que se manifestaba ¿a quién? A sus profetas. ¿Entendemos, hermanos? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muy bien, vamos ahora para entender mejor. ¿Qué nos dice de quien nos ha dicho el que me confesare delante de los hombres? Y también qué nos dice en nuestros santos libros que vamos a ir a conocer. Vamos a San Mateo ahora, al capítulo 12. Al capítulo 12. Vamos a San Mateo, al capítulo 12, hermanos. Así podéis entender la palabra de vuestro Creador. Al capítulo 12 y el versículo 32. 12 y 32, hermanos. Capítulo 12 y el versículo 32. Miren lo que dice la palabra de nuestro Señor. En el versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Ve? Pero al que hablara contra el Espíritu Santo, no le será perdonado,
ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, no será perdonado en esta vida, en este mundo, ni en el venidero. Hermanos, o sea, ni en la vida eterna. Esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Y ustedes pueden estudiar aquí en San Mateo, en el capítulo 12, y dice el versículo, miren, dice el versículo 22. ¿Hasta dónde? Hasta el 42. Hermanos, ya sí, y se va estudiando, entonces uno va entendiendo qué es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, vamos a San Marcos al capítulo 3 y el versículo 29. San Marcos, capítulo 3, hermanos. Y San Marcos, capítulo 3 y versículo 29. 29 de San Marcos, capítulo 20, versículo 29. Miren lo que dice la palabra del Dios, de nuestro Dios. Miren lo que dice. ¿Han encontrado? Capítulo 3 y versículo 29 de San Marcos. Dice así: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, ni que es, miren lo que dice, no tiene jamás perdón, sino que es reo de ¿qué? Reo de juicio eterno. Reo de juicio eterno. Ya no hay perdón, hermanos. Se condenó para la eternidad. Y se va a donde el gusano nunca muere. Por haber blasfemiado al Espíritu Santo, Dios, Yahvé, el anciano de días, hermanos. Para que entendamos la palabra de Dios, miren, hermanos, y de qué ustedes pueden escudriñar la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el título arriba. ¿Y qué habla? Allí se está hablando cada rato, Belzabú, Satanás, un montón, por el pecado, hermanos. Por eso, por el que dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, hermanos. Para que entendamos la palabra de nuestro Dios. Y en el versículo, ¿qué dijo? 32, ¿no? Marcos 29. Vamos a San Mateo, al capítulo 10. Regresemos nuevamente a San Mateo, capítulo 10. Busquemos para que así ustedes entiendan, hermanos, y escudriñen la palabra de Dios sin cansancio, hermanos. San Mateo capítulo 10 y los versículos 19 y 20. 19 y 20. Capítulo 10, 19 y 20. Miren lo que dice. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque ¿qué hablaréis? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, dice en el versículo 19. Y en el versículo 20, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros. ¿Quién está hablando ahorita? ¿Quién nos está hablando? Nuestro Señor. Claro, el Espíritu Santo. Hace que solamente yo soy su instrumento, nada más. Su instrumento que no ocupa mis cuerdas vocales, mis labios para hablar, pero son las palabras de vuestro Dios, hermanos. Miren lo que dice, y ustedes pueden hablar, y saben dónde es que es el título, y ahí, ¿qué es el título? Que está ahí, dice, persecuciones venideras. O si esto va a pasarnos cuando vengan las persecuciones, hermanos, y nos llevarán a los concilios, nos demandarán, nos llevarán a la policía, nos llevarán al gobernador, ¿a dónde? Pero no nos asustemos, porque no seremos nosotros los que vamos a hablar, sino el Espíritu Santo.
Es lo que tenemos que entender en la palabra de vuestro Dios, hermano. ¿Por qué vamos a preocuparnos? Él es el que va a hablar, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos nuevamente a San Marcos, al capítulo 13, el versículo 11. San Marcos, capítulo 13 y versículo, a ver, San Marcos, capítulo 13, hermanos. San Marcos, capítulo 13 y el versículo 11, 13:11 de San Marcos. En el capítulo 13 de San Marcos y versículo 11, miren lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, porque lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo. ¿De qué vamos a preocuparnos? Yo no me preocupo de que hablen lo que hablen. Llegado el momento, el Espíritu Santo será el que hable. Solo lo verán las manos está enterada. Moverá su boca, pero el Espíritu Santo es el que hablará, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. ¿Bien? Vamos a San Lucas, al capítulo 21. Ahí nomás que estamos más atrásito ahora. Más atrás ahora nos vamos para los finales de los libritos, para el lado del Apocalipsis. 21. Atrásito, 21. San Lucas, al capítulo 21, en los versículos 14 y 15. 14 y 15. 14 y 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. 14. Prometed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Ve? No tenemos que preocuparnos. ¿Por qué se preocupan? Ay, tienen miedo. No tengan temor, hermanos. No tengan. En el versículo 15, ¿qué dice? Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, ni contradecir todos los que se opongan. ¿Ya ven? ¿Por qué tenéis miedo, hermano? Aquí debo recordar, hermanito, cuando trajeron a silenciar el Santo Evangelio en este pueblo, no habéis tenido miedo. Pero ahí dice, ¿cómo debemos? No somos nosotros. Miren bien clarito, dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir a aquellos que nos están llevándonos para acusarnos. No podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Ya ven, mi hermano? Es el Señor Dios, la defensa, el Espíritu Santo, el que nos va a defender y nada nos van a hacer. Porque estaremos rodeados de ángeles, ejércitos, que no los vemos nosotros porque son ¿qué? ¿De carne y hueso? Espíritu Santo. Son espíritus. Los ángeles de Dios son espíritus. Estaremos rodeados de ellos. Aunque haya también miles de ángeles caídos de Satanás acechándonos. Pero nosotros estaremos más rodeados de muchos ejércitos y no nos harán nada, hermanos. ¿Ven? ¿Cómo nos ha hablado el Señor Dios? Muy bien, ahí. A ver, ¿qué hora? ¿Quién dice la hora, por favor? A ver, para que sigamos en el estudio nosotros, para seguir adelante. Versículo 12. En el versículo 12 seguimos. Capítulo 12. Y el versículo 13, hermanos. 12 de San Lucas y el versículo 13. Miren lo que dice.
el rico, ¿y qué más dice? ¿Qué dice en su Biblia de ustedes? La introducción. Insensato. El rico insensato. El rico insensato. Vamos a ver qué dice el Señor sobre estas palabras. En el versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, le dijo, di a mi hermano que dice que parta conmigo la herencia. Mas miren lo que le dijo. Salió un hombre de la multitud, seguro que el Señor estaba predicando, y salió de la multitud, del montón de gente salió este hombre, y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y en el versículo 14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Miren lo que le dijo el Señor Dios. Y les dijo, sigue hablando el Señor, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Se dan cuenta, hermanos? No sé, hay mucha gente que solamente se ha llenado de bienes y ya están muertos y ni siquiera lo han aprovechado. Ahorita yo conozco muchos que solamente han hecho riqueza y riqueza ya no existe, están bien muertos. ¿Y la riqueza para quién la han dejado? Para que otros lo gocen, mis hermanos. Esto es lo que tenemos que entender. Escuchen ahora, ¿qué vamos a saber de lo que dice acá? Miren lo que dice. Dice en el versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico, dice, había procedido mucho. Y en el versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Eso pensaba ese hombre. En el versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, dice, reposa, come y bebe y regocíjate. Eso estaba pensando. En el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Han entendido esas palabras? Sí. Y en el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. Solo para Dios. Demos todo lo que podamos a Dios. Pero Él también no quiere que seamos pobres. Nos da, hermano. Pero demos lo que le corresponde a Dios. Porque una cosa es lo que dice darle y otra cosa es cumplirle. Ahora, muy bien. Aquí estamos, hermanos. Aquí vamos a ver, eso es de qué habla el rico. Vamos a ver qué nos dice en San Mateo. En el capítulo 6, los versículos 25 y 34. Vamos a San Mateo, hermanos. 6 de San Mateo, 6. Y los versículos 25 y 34. Y 34. Miren lo que dice. ¿Qué dice? Y 30, 25 y 25. 6 a 6, en el capítulo 6 y los versículos 25 y 34. En el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis
de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y en el versículo 34, ¿qué dice, hermanos? En el versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mucha gente me dice: no, yo no voy bien porque tengo que trabajar. Y si no mañana, ¿por qué tiene que pensar de mañana? Si el Señor sabe lo que te falta hoy, lo que te falta mañana. Pensá más en Él. ¿Cuál es lo que quiero decir este día sábado? ¿Dónde está la gente el día sábado? ¿Dónde está el día de guardar? ¿Dónde está el día de santificar? ¿Dónde está el día de agradecerle? ¿Dónde? En la chacra, en nuestros trabajos. Pero no vamos nadie, ningún miembro de la casa. ¿Y cómo queréis pedirle al Señor? ¿Cómo queréis que el Señor les dé, hermanos? ¿Ven lo que dice la palabra del Señor? A ver, vamos ahora a ver qué nos dice en San Mateo 12. Quiero decir, Primera de Reyes. Primera de Reyes. Vamos a profecías. Esta Reyes está después de Crónicas, hermanos. Está en profecías. Reyes. Primera de Reyes. Hay Segunda de Reyes y Primera de Reyes. Está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 10. A ver, busquemos. Está después de Samuel, si quieren también. Primera, ya saben, Primera de Reyes. Primera de Reyes 10. Y el versículo 4 y 7. A ver qué dice. ¿Qué dice? A ver. Miren lo que dice. En Primera de Reyes, en el capítulo 10. Y los versículos 4 y 7. 4 y 7. 4 y 7. ¿Han encontrado, hermanos? Está en Segundo Testamento. Está en Primera de Reyes, que viene a ser después de Samuel también, pueden pensar. Después de Samuel 2. O sea, Segunda de Samuel, atrásito está Reyes. Ya. 4 y, ¿qué dije? 4 y 7. ¿Qué dice? Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, pero no le creía a sus ojos. Muy bien. ¿Han entendido, hermanos? ¿Han encontrado? Sí. Ya, muy bien. Pero aquí vamos ahora. ¿Qué nos habla el Señor para que nosotros entendamos estas palabras que nos ha manifestado? Dice así, en el mismo capítulo 12 y el versículo 22, el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Miren lo que dice. En el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Miren que dijo, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Por qué dijo el Señor la vida? La vida, pues, hermanos. La vida en la que la tenemos que guardarlas en santidad para la vida eterna. Por eso que tenemos que entender que dice, la vida es más que la comida. ¿Cuál es más? La vida, pues, hermanitos, la vida. Si tenemos vida, vamos a poder comer. Pero si no tenemos vida, ¿qué vamos a comer? Ahora, miren lo que dice abajo. Y dice, y el cuerpo que el vestido. O sea, el cuerpo que el vestido. Porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo de que no se contamine,
porque el vestido lo puedes lavar, pero el cuerpo que no se contamine. Es lo que tenemos que entender en lo que nos habla aquí el Señor. En el versículo 24 dice, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? En el versículo 5. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Miren, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadirse a su estatura? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. En el versículo 28, así, miren, dice, y si así viene de Dios, miren esta palabra, y si, dice, y si así viene de Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa iniquidad, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Miren, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Si Él sabe que nos falta un pan para mañana, Él sabe que estamos enfermos, que nos falta que nos cure, Él sabe la necesidad de nuestros hijos, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Solo pedirle a Él, Señor, mira esto que me pasa. Señor, mira mi problema, arréglalo, Señor. ¿En qué te he fallado, Padre? ¿Te he fallado en algo? Repréndeme entonces, Señor. Pero tú sabes, si Él sabe, si ni Salomón se vistió como se vistieron los lirios que están en el campo, las flores, porque las flores son tan bellas y tan lindas que ni Salomón las tiene, o las tuvo, hermanos. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, muy bien, ahí sí vamos ahora. Vamos a Primera de Reyes. Ahora sí vamos a ir. Primera de Reyes, hermanos. Está después de Samuel. Primera de Reyes al capítulo 10. Capítulo 10. La Primera de Reyes. Ahí está. Primera de Reyes y a los versículos 4 y 7. 4 y 7. Ahora, en el 4 dice: cuando la reina de Saba vino, toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Miren, y en el versículo 7, ¿qué dice? Pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. ¿Ven? ¿Cómo le dice la reina? Porque ella oía tanto de este hombre, que era un hombre muy rico, pero muy sabio, porque el Señor le había dado esa sabiduría. Porque cuando él le pidió, le dijo al Señor: ¿qué quieres que te dé? Él no pidió riquezas. Él no pidió nada de lo malo. Él le dijo que le diera sabiduría. Y entonces le dio esa sabiduría, hermanos. ¿Y qué hizo este rey? Dice que en su reinado había dos mujeres. Una que tenía un hijo y otra que no tenía. Pero la que tenía
la que no tenía, las dos mujeres, dice, de repente estaban esperando un hijo. Entonces las dos fueron al mismo lugar para dar a luz. De la una se murió su hijo y de la otra estaba vivo. Entonces la que se le murió, agarró, dice, en la noche, se pasó a la cama de la que tenía el hijito vivo, le cambió el muerto y se llevó el vivo. Pero la que era del hijito vivo, conocía a su hijito, conocía a su bebé. Pero entonces la mujer, la mala, que decía, ese es tu hijo, el muerto es tuyo, el muerto es tuyo. Y la otra decía, no, el vivo es mío, el vivo es mío. Entonces llevaron al rey Salomón. Como autoridad, como rey, como juez, lo llevaron a las dos mujeres. Entonces, delante de toda la corte, dijo el rey Salomón, traedte a las dos mujeres y traed al niño. Entonces las puso ahí y dijo, traed ahora una espada, y lo puso al niño y dijo, entonces, ahora, así que tú dices que es tu hijo y tú también dices que es tu hijo. Entonces ahora voy a partirlo por la mitad, y la mitad para uno y la mitad para el otro. Cuando dijo eso el rey, que iba a partir al niño, una de ellas le dijo, no, mi rey, déselo a ella, le dijo. Llorando le dijo, no, mi rey. Entonces se echó sobre el hijo y le dijo, déselo a ella. Entonces el rey sabio dijo, de ella es su hijo. Dad pues, porque ella es la madre. Miren la sabiduría de Salomón. ¿Por qué? Porque cuando él le pidió, cuando le dijo qué cosa quería que le diera el Señor Dios, él dijo, él hubiese pedido riquezas, pero no pidió riquezas, sino pidió sabiduría. Eso es lo que debe hacer el hombre hoy en día, pedir sabiduría, no pedir lo que no debe de pedir, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso, entonces el rey era sabio, pero el Señor le mandó toda la riqueza que no se pueden imaginar, porque no pidió riqueza, sino sabiduría. Y fue su profeta amado, el rey Salomón, hermanos. De nuestro Señor. De nuestro Señor. Tuvo toda la riqueza que él le mandó el Señor, porque era un rey justo. ¿Ve? Ahí, para que nosotros entendamos cuando vienen las cosas de Dios y cuando las cosas son justas. La madre era la madre y prefirió dársela a la mujer mala antes que lo dividiera su hijito. Prefería sacrificarse como madre. Entonces el rey vio que era ella la madre y le dijo, da pues el hijo a esta mujer, porque ella es la madre, y a la otra echarla al castigo. Quedó con su madre y se lo dio, porque usted quiere, usted con el amor de madre, quiere usted que viva su niño, que viva su hijito, verlo siquiera, aunque sea en el poder de aquella mujer, porque usted es la madre. ¿Entiende usted, hermana? Ese es el amor que debemos tener como tuvo nuestro Señor hacia nosotros. Prefirió la muerte Él para salvarnos a nosotros del hombre. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Para salvarnos a nosotros de tanta maldad del pecado, hermanos. ¿Ven? Vamos ahora a 2 de Crónicas, ahí nomás. Crónicas, donde hemos estado, 2 de Crónicas. 2 de Crónicas, busquemos, está después de Reyes. 2 de Crónicas, hay primera de Crónicas y hay 2 de Crónicas, ¿ah? 2, busquemos 2 de Crónicas. En el capítulo 9, 2 de Crónicas, hay primera de Crónicas y hay 2 de Crónicas, ¿ah? 2 de Crónicas, busquemos. 9, el capítulo 9 de Crónicas. 2 de Crónicas, capítulo 9, y los versículos 3 y 6. 2 de Crónicas, capítulo 9, y los versículos
3 y 6. 3 y 6. 3 y 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, y viniendo la reina de Saba, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Y en el versículo 6, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido a mis ojos, hasta que he venido a mis ojos. Han visto, he aquí, que ni aún la mitad de la grandeza, dice, de tu sabiduría me había sido dicho, porque tú superas la fama que yo había oído. Eso le dijo, era la reina, era una reina que venía de otro país, de otro lugar, porque le habían dicho que era un rey rico y sabio. Y ella quería saber si efectivamente era el rey sabio y rico como le habían dicho. Y entonces vino, dice, tan lejos, porque antes se caminaba en caballos, se caminaba lejos. Y vino a saber si efectivamente era lo que decían de ese rey. Y efectivamente, y la reina se enamora de él. Tuvieron un hijo, se enamora de esa reina, el rey, de la reina Saba. Eso es cuando ya lleguemos por ahí el estudio, pero ustedes pueden estudiar si les agrada, hermanitos. Estudiar 12 de San Lucas. Y en el versículo 32, vamos a ir rapidito, rapidito. 32, dice, tesoro en el cielo, tesoro en el cielo. En el capítulo 12 de San Lucas y el versículo 32, dice 32, 33 y 34, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. 19 y 21, muy bien, 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrón mina y hurta, hermanos, donde ladrón mina y hurta. Y en el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, allí también. Y en San Mateo, capítulo 25, y versículo 1 y 13. San Mateo, capítulo 25, ahí nomás, hermanos, que estamos, 25. Busquemos para así entender la palabra de nuestro Dios. Si no, ¿cómo entenderíamos, hermanos, la palabra de nuestro Dios? 25, busquemos en San Mateo 25. El capítulo 25 y los versículos 1 y 13. 1 y 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Miren, a recibir al esposo. Y en el versículo 13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Sabremos nosotros el día en que el Hijo del Hombre vendrá por nosotros, hermanos? No. Estemos, ¿qué? Preparados. Estemos preparados, hermanos. Es lo que nos pide, que estemos preparados. Eso es en el siervo vigilante, en el siervo vigilante. Está hablándonos para entender del siervo vigilante. Vamos a San Marcos, en el capítulo 13. San Marcos, capítulo 13. Vamos a San Marcos, al capítulo 13, hermanos. San Marcos, capítulo 13 y los versículos 34 y 36. 34 y 36. Estamos en el entendimiento del siervo vigilante, San Marcos capítulo 3 y versículo 34 y 36. 34 y 36. Vamos a ver. Dice así en el versículo 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Cuándo le dijo eso el Señor? Cuando ya el Señor sabía que iba a morir, y cuando él fue al huerto del Getsemaní para encontrarse con su Padre, para que le diera valor y fuerza para resistir lo que iba a sufrir por la raza humana, hermanos. En el versículo 36, en el versículo 36, miren lo que dice.
la palabra de Dios. Y decía, dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, mas lo que tú. Le estaba diciendo en el huerto al Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, a su Padre, le hablaba allí, que le decía así, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, él como hijo quería que le quitara ese dolor, que no quería pasar ese dolor de la crucificación, que iba a suceder, que iba a pasar. Y le decía, pero él no pedía, decía que se haga la voluntad que él quisiera. Porque si era el hijo de Dios, ¿qué le costó decir, bueno, Padre, yo no me quedo aquí, total que se queden ellos que han pecado y que se queden acá, que se acaben ellos, pero yo me voy? El Señor hubiese dicho, el hijo que era nuestro Señor, a su Padre, Dios, le hubiese dicho, llévame Padre, me voy, que se quede, ellos buscaron su mal, ellos buscaron su pecado, que se queden acá, yo me voy. Pero le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo él? Le dijo, miren lo que le dijo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, o sea, era posible para el Padre. Pero miren lo que le dice, aparta de mí esta copa, mas no que yo quiero, sino lo que tú. O sea, él no decía, él podía decir que sí iba, pero estaba esperando lo que el Padre decía, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a San Mateo, al capítulo 24. Capítulo 24. Regresemos a San Mateo. Capítulo 24. Al capítulo 24, hermanos. Y así vamos a entender. Capítulo 24, los versículos 43, 44. 43, 44. Dice así, en el 43, miren lo que dice. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En el versículo 44, por tanto también vosotros estate preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. O sea que Dios, nuestro Señor, cuando Él venga en su venida, nada, la raza humana de este planeta ni siquiera va a saber nada, porque no está preparado, porque no se está preparando, hermanos. Yo no sé qué es lo que están haciendo las iglesias, muchas, que no están preparándonos para la venida del Señor, que no se están preparándose, hermanos, porque Él vendrá, como dice la palabra del Señor, que nos dice aquí en el versículo, que dijo, en el versículo 44, que dijo, por tanto también vosotros estate preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y si no está preparándose a la familia de Dios, a la familia de Cristo Jesús, ¿cómo es que los va a esperar? ¿Cómo es que va a saber que viene, hermanos? Si, como dice, se va a cumplir lo que dice, que en ese día estarán casándose, dándose en casamiento, estarán bebiendo, estarán comiendo, y la venida del Señor ya está. Entonces, ¿qué pasará en esos momentos, hermanos? La mayoría se quedará en estas tinieblas, porque este mundo no quedará con luz, quedará en tinieblas, hermanos, en una oscuridad, con Satanás, sus ángeles caídos y toda la gente que no quiso oírle a las palabras de salvación, a las palabras del Señor Dios que les habla, hermanos.
Yo no sé, hermanos, qué es lo que harán. Y ustedes pueden seguir leyendo, dice en el capítulo 24 y el versículo 29, la venida del Hijo del Hombre. Y ustedes pueden escudriñar, dice el capítulo 24, el versículo 29 hasta el versículo 51. Y ustedes sabrán qué dice en la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, muy bien, ya ven, ahí hemos terminado este santo evangelio y dejaremos para el siguiente sábado, hermanos, Dios mediante, en el capítulo 12 y el versículo 41, estudien hacia adelante, hermanos, de San Lucas. Muy bien, para que nos demos cuenta, hermanitos, cómo es que si no estamos preparados, yo no sé qué es lo que están haciendo ahora los hermanos, las iglesias, no lo sé, pero de que estamos preparando, ¿no será? ¿Será verdad o no? ¿Cómo será? Solamente Dios sabe estas cosas. Amén, hermanos. Amén. ¿Ven? Ahora, nosotros estamos casi como en el reavivamiento, por eso es reavivamiento espiritual. Pero acaba de decirnos el Señor que Él está puesto sus ojos en su pequeño rebaño, en sus pequeños pajarillos, hermanos. Son poquitos los pajarillos, pero Él está pendiente a ese pequeño pajarillos. Así que no os preocupemos, hermanos, porque como dice, un día no sé quién me dijo, a ustedes ya tienen ganado la gloria de Dios por su constancia y su fervor. Muy bien, para que terminemos. Ahora, vamos a 2 de Corintios, al capítulo 7 y el versículo 1 de las Escrituras. Dice así, en el capítulo 7 y versículo 1, dice, así que amaos pues que tenemos, viene dice, así que amaos pues que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionado la santidad en el temor de ¿qué? De Dios. En el temor de Dios. Ven, hermanos, ahí, y ustedes pueden escudriñar cuando estemos para que así entiendan todo este capítulo también, del capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Entonces, cuando nosotros nos pregunta el Señor, nosotros encontramos y entendemos y verán cómo están, hermanos. ¿Por qué les digo? Ahí hemos terminado, hermanitos. Diga, ¿será mi retirada? Tiene que quedar uno de ustedes a hacer el líder aquí. Entonces vayamos preparándonos cuál va a quedarse, hermanitos. Así como hemos escudriñado Moisés, él era el profeta amado, era su líder, pero le dijo el Señor, tú no vas a pasar al otro lado, a la tierra prometida de Canaán, tú no vas a pasar al Jordán, el río Jordán, pero tenía que prepararlo a Josué, porque él iba a ser el líder ahora, después que moría Moisés. Entonces ustedes tienen que, hermanos, poner atención, preparaos, hermanos, porque después de mi partida, uno de ustedes tiene que quedar siguiendo el líder, ¿o no? Sí, hermanos. Entonces pongan atención cuando el Señor, Dios, solamente yo soy su instrumento, su sierva, donde Él habla con mis labios, pero Él es el que habla, el que dirige, hermanos, esta reunión en esta iglesia. Entonces preparaos, hermanos, para aquel día en donde el Señor diga, Estelita, tú vas al descanso, pero uno de ustedes tiene que quedar. No lo sé cuál de todos, pero tiene que quedar uno para que lleve el remanente, para que lleve las ovejitas y lleve su iglesia hasta que Dios venga. Como quisiera yo que el Señor viniera ya y lo viera también yo. Como quisiera verlo, que viene, hermanos. Pero de repente, no, pues será pues así como Moisés, como dice la palabra de Dios, cuánto quisieron verlos, aquellos santos profetas, pero no lo vieron. Así también, hermanos, ahora nosotros. ¿Cómo hubiésemos querido estar cuando estaba el Señor aquí en la tierra?
con toda la raza humana en este planeta. Pero no lo comprendieron ni lo entendieron al Señor Dios. Hermanos, amén, hermanitos. Amén. Muy bien, hemos terminado este santo de qué iba a querer, pero vamos a ponernos de rodillas, hermanos. Bendito y alabado seas, Padre mío. Gracias, Señor, por tus palabras que nos has hablado, Padre Santo. Gracias, Señor, para recordarnos el gran tesoro que nos guarda, Señor, para que nosotros lo poseamos, Señor, allá donde estás tú, Señor, en ese santo santuario, Padre y Dios. Mi Señor, bendito eres y serás por siempre, mi Señor Dios. Gracias, Padre mío, por escribir estas palabras tuyas en el cofre, Señor, en la tabla de carne de nuestro corazón, Padre Dios. Y eso sea, Señor, el arca de nuestro corazón, para que guardemos tus palabras, Señor, de lo que tú nos hablas. Cada sábado, Padre Dios, cada día, mi Señor, recuérdanos a cada momento, a cada instante, que tú eres el único Dios poderoso, mi Señor. Padre Dios, tú sabes, Señor, de cada uno de tus hijos, todos sus problemas, todas sus inquietudes y todos, Señor, sus penas. A cada uno de nosotros, Señor, apóyanos, danos fuerzas para resistir el dolor que tenemos, Señor. Ya sea, Señor, por problemas o por enfermedad de nuestros hijos o de nuestra familia. Oh Padre bendito, alabado sea, Señor. Danos fortaleza, danos fuerza, Señor, para seguir resistiendo, Señor, el dolor, las penas, Señor. Pero contigo, Padre Santo, será más ligera nuestra carga, Padre Dios. Bendito eres y serás por siempre, mi amado Jesús, mi amado Dios. Bendito eres, Señor, así como nos has juntado en tu pequeño rebaño, Señor. Así también, Señor, haznos llegar a nuestras casas y que nuestro día sea lleno de felicidad, sea lleno de amor, Señor, porque tú quieres que seamos así ante tu presencia, mi Señor. Las penas, haznoslas, Señor, como una gota de agua de rocío, Padre mío. Señor, porque estamos contigo y pronto estaremos contigo para siempre, mi Señor, a donde ya no habrá lágrimas, a donde no habrá dolor, Padre Dios. Tú sabes que yo también estoy sufriendo, Señor, por esas criaturas que sufren ahora con sus dolores, con sus ayes. Señor, estate a su lado, Padre Santo, consolándonos, Señor. Pásales tu manito sanadora por donde tienen sus males, Señor, y dales la sanación, Padre Dios, por Angelito, por José, sí, por Mario y por un hijo de un hermano que está acá también, Señor. Acude, Señor, a su llamado. Acércate, Padre. Suelda, Señor, los huesos. Sana las heridas, Señor. Límpiales la sangre, Padre Santo. Padre Dios, te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo imploramos, mi amado Dios. Oh Padre mío, es lo único que puedo hacer, Señor, por ellos. Es lo único que puedo hacer, Padre. Llévales, Señor, el consuelo a sus padres, que tengan paciencia en el dolor de sus hijos, como tú, Padre Santo, que tú eres nuestro consuelo en el dolor de lo que te lo pedimos, te lo suplicamos y te lo imploramos, Padre Dios. Amén. 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 Que os enseñé para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados
cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas y en las puertas. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Amén.